Bueno, tras haber realizado un análisis de los derechos de la personalidad y hemos empezado ya el análisis de los mismos de manera concreta, nos hemos quedado en el derecho al pudor. El derecho al pudor, como habíamos manifestado en nuestra anterior clase, comprende aquella facultad de negarse a ciertas inspecciones corporales, aun cuando sirvan para dar a la persona idoneidad física de la que carezca, ¿no? Y esto ha sido incluso respetado por nuestro Código de las Familias y del proceso familiar, que en vez de obligar a la persona a someterse al examen de ADN, ha terminado estableciendo ciertas presunciones para quien se niega, es decir, quien se niega al examen de ADN tendrá que atenerse a ciertas consecuencias jurídicas, ¿no? Dentro de los derechos sobre la esfera corporal también tenemos el derecho a la libertad, que implica la libre disponibilidad de la persona dentro de los marcos de la ley, como habíamos manifestado, el orden público y las buenas costumbres. Estos van a ser las limitantes del mismo. Como derecho inherente a todo hombre, no se lo puede disponer. Simplemente se puede obligar a una persona ante otra, pero de manera estable, recibiendo cierta remuneración. Así se establece, por ejemplo, los derechos al trabajo, etcétera, ¿no? Implica no entregar a otro la libertad personal totalmente o renunciar por completo a ella. Nuestro Código Civil, en su artículo 8, protege este derecho de la personalidad. De igual manera, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad. La libertad personal solo puede ser restringida por la ley. Eso es un aspecto importante que no deben olvidar, ¿ya? La libertad personal jamás puede estar establecida en un decreto supremo, jamás puede estar establecida en en un acto administrativo, en un reglamento. Siempre la libertad tiene que, si se va a restringir, tiene que hacérselo mediante el órgano legislativo, ¿no? Por eso es que el Código Penal, como ustedes saben, se ha hecho mediante un procedimiento legislativo y ha emanado del órgano legislativo. Entonces, no deben olvidar estos aspectos. Dentro de los derechos sobre la esfera corporal también tenemos diferentes libertades, ¿no? El derecho a la libertad implica el desprendimiento de diferentes libertades. En el sentido amplio, la libertad es la facultad de obrar conforme a la propia determinación sin imposición ajena alguna, ¿no? La libertad, pero el derecho a la libertad, como hemos visto, tiene ciertos límites, la ley, el orden público y las buenas costumbres. Pero la libertad puede materializarse y verse en un sentido ya más estricto de diferentes maneras. Tenemos en primer lugar la libertad de locomoción, que implica la facultad y el derecho que tenemos a trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Mediante este derecho, entonces podremos transportarnos de un lugar a otro. Como hemos visto, esto solo puede ser atacado mediante, o bueno, no atacado, afectado, perdón, mediante una ley, ¿no? En segundo lugar, tenemos la libertad civil. La libertad civil implica obrar al antojo dentro de los límites de la ley civil. Es decir, por ejemplo, celebrando ciertos contratos, podemos decir además que no tendremos que vulnerar lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El orden público, las buenas costumbres, respetando relaciones de vecindad, etcétera. Esto ya lo van a ir analizando un poco más cuando revisen el desarrollo o los desarrollos legislativos que se dan respecto a este derecho. Además, existe la libertad política establecida en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, que implica que las personas podemos tomar parte de un gobierno de Estado, ¿no? Podemos organizarnos políticamente, podemos tomar postura también, y esa libertad obviamente implica también el respeto de otras perspectivas. Pero la mejor forma y bueno, como un punto aparte, ¿no? La mejor forma de demostrar respeto es escuchando los argumentos del otro. Cuando uno simplemente lanza sus perspectivas y el otro lanza perspectivas totalmente diferentes, no hay respeto porque cada uno está por su lado, ¿no? Y de paso ofendiéndose. Entonces, será deber de ustedes propiciar cuando sean abogados una forma diferente. Tenemos además la libertad de conciencia, que implica el poder obrar según nuestra propia conciencia. En educación, las personas tenemos derecho a
obrar según lo establece nuestra conciencia. ¿No? Se ha dado un caso que ustedes han conocido, por ejemplo, de un chico que decía que su conciencia no, no le, ¿cómo diríamos? Que por objeción de conciencia, él no quería realizar el servicio militar, ¿no? Entonces, al final el tribunal terminó denegándole la tutela, pero bueno, hay que ver cuáles son los límites de este derecho también, ¿no? Hasta dónde podemos obrar según nuestra conciencia y contrariando tal vez ciertos deberes. Habría que revisarlo. Tenemos además la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento implica la facultad de manifestar exteriormente el pensamiento por escrito o por palabra, ¿no? Y este es un derecho del que hace abuso muchas veces la prensa. La prensa que muchas veces puede ser sensacionalista, que muchas veces puede atentar contra el honor de las personas. Tenemos además dentro de los derechos sobre la esfera corporal el derecho a la libertad, pero desde una perspectiva de la inviolabilidad de domicilio. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto? La libertad también puede estudiarse desde otra perspectiva. Un autor francés nos dice, citado por Arturo Alessandri, que así como tenemos libertad de locomoción, nosotros tenemos derecho a encerrarnos en lo nuestro. Es decir, una libertad de encontrarnos en nuestro propio domicilio. Textualmente nos dice Arturo Alessandri lo siguiente: asociada, por contraste, a la libertad de locomoción, de trasladarse de un lugar a otro, dice el civilista francés Jean Carbonnier, existe una libertad de encerrarse en lo suyo. Es por este motivo que el domicilio de las personas solo puede ser privado según lo establecido por ley, en casos de orden público para la investigación de delitos, por ejemplo. Entonces, la ley permite la violación, digámoslo así, o la, no violación, porque sería una afectación. Es violación cuando es contrario a la ley, ¿no? Pero aquí la misma norma permite que en ciertos casos se pueda afectar el derecho. Entonces, solo se puede solo se puede intervenir el domicilio de una persona en ciertas investigaciones de carácter penal, ¿no? Y también los jueces determinan o establecen muchas veces el, el ingreso a domicilios en casos de tener que ejecutar ciertas resoluciones judiciales. Así, nuestra Constitución Política del Estado, entonces, en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Esto del secreto de las comunicaciones privadas forma parte del derecho a la intimidad que vamos a ver en un momento. Pero, ¿a qué vamos con esto entonces? El derecho de domicilio necesita, para ser intervenido o para ser afectado, esta intervención de la autoridad jurisdiccional. Es decir, tendría que existir una orden de juez mínimamente para que una autoridad pueda constituirse en tu domicilio, ¿no? Y bueno, otra persona no tendría por qué ingresar a tu domicilio si tú no lo permites. Ese es un derecho que forma parte del derecho a la libertad. Algunos también han considerado que el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye parte del derecho a la intimidad, pero creo que va más por el campo de la libertad, ¿no? Porque tú decides a quién haces ingresar en tu espacio, ¿no? Entonces, y tú decides también de qué manera obras, de qué manera puedes llegar a manifestar tu derecho a la locomoción dentro de tu espacio, ¿no? Continuemos entonces. También tenemos el derecho sobre la esfera, dentro de los derechos a la esfera corporal, el derecho a la fuerza muscular. Este que se conoce como el derecho al trabajo muchas veces, ¿no? Todo hombre tiene derecho sobre su fuerza muscular, puede comerciar con ella, nos dice, ¿no? No es que estás vendiendo tu cuerpo, estás vendiendo tu fuerza muscular. El legislador, entonces, velando por su sana conservación y a fin de evitar abusos que irían en detrimento de la persona, limita las horas de trabajo, establece además que sobre los salarios, ciertos aspectos, también sobre ciertas medidas de seguridad, sobre cargamento, qué sé yo, de ciertos sacos, como nos dice este texto consultado.
con el objeto de impedir esfuerzos excesivos, ¿no? Hay ciertas medidas de seguridad, ciertos implementos que deben utilizarse en ciertas actividades. De esta manera, nuestra Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, salud ocupacional, sin discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? De a poco va creciendo este derecho a la fuerza muscular. Pero el derecho al trabajo también implica, es un poco más grande, no es el derecho fundamental que implica la intervención del Estado para proteger las relaciones entre personas que puedan llegar a ser remuneradas. Tenemos además, dentro de los derechos de la esfera espiritual, el denominado derecho al honor, ¿ya? El derecho al honor, al menos ustedes lo deben comprender muy bien. En realidad, cada uno de estos derechos creo que lo comprenden, ¿no? Porque forman parte, como habíamos manifestado, inherente de nosotros por el solo hecho de ser personas. En la integridad moral de los individuos, entonces, tiene mucha importancia el derecho al honor, que en el campo penal es protegido con la sanción de los delitos de calumnias e injurias. Entonces podemos realizar la distinción de dos tipos de honor, ¿ya? Una perspectiva subjetiva y una perspectiva objetiva. Entonces tenemos un honor subjetivo y un honor objetivo. El honor subjetivo, perdón, es el sentimiento de la propia dignidad que nosotros tenemos, cómo percibimos a nuestra propia persona. Y el honor objetivo se va a referir al reconocimiento que los demás hacen de nuestra propia dignidad, ¿no? Muchas personas, es decir, nuestra familia, nuestros compañeros de universidad, nos reconocen por ciertas cualidades y así nosotros formamos una dignidad propia. Y nosotros tenemos también una perspectiva propia de nosotros mismos, ¿no? Según ustedes, digamos, cada uno de ustedes creerá que son personas que se esfuerzan, personas que trabajan por sus metas. Y eso lo podemos ver incluso en Facebook, ¿no? Cuando subimos ciertas publicaciones en las que se establece, ¿no? Yo soy una persona que lucha por sus metas sin mirar al otro y demás, ¿no? Ciertas frases así muy, muy inspiradoras, digámoslo así, que demuestran cómo ustedes se sienten respecto a ustedes mismos, ¿no? Eso se refiere a un honor subjetivo. Y el honor objetivo, reitero, se va a referir a cómo los demás reconocen nuestra propia dignidad. Este puede ser dañado por información de hechos deshonrosos, ¿no? Es decir, informando, como en el delito de calumnias, divulgando que uno ha cometido un determinado delito, por más que sea cierto inclusive, ¿no? Puede llegar a ser vulneratorio al derecho al honor. Por mucho que uno sea libre de expresar ideas, no puede ofender a otros formulando juicios vejatorios. Eso es algo importante que no deben olvidar. Entonces, el momento que una persona está realizando ciertas aseveraciones, ciertas afirmaciones que atentan contra el honor de otra persona, estaría atentando, ¿no? contra este derecho que hemos manifestado. Si bien tenemos libertad de expresión, esa libertad de expresión tiene límites y está en los límites justamente del honor de las personas. Mientras no realicemos afirmaciones que puedan ofender a otros. Dentro del núcleo del derecho al honor puede incluirse, por ejemplo, el prestigio profesional, ¿no? El prestigio profesional, uno en mérito a su desenvolvimiento en su área, puede adquirir cierto reconocimiento y eso sería parte, por ejemplo, del honor objetivo, es decir, cómo lo ve la sociedad, ¿no? Y dentro del honor subjetivo uno dirá, bueno, yo soy un profesional que se ha esforzado y ha logrado muchas cosas. Entonces entra el prestigio profesional dentro del honor. Al menos así lo ha manifestado la jurisprudencia española. Expresiones vejatorias hacia los padres podrían constituir también un ataque contra el honor, ¿no? Porque nosotros nos identificamos muchas veces con nuestros padres. De igual manera, así lo ha establecido la jurisprudencia española. Pese a ello, este objeto de estudio es relativo, esto del honor, pues va a variar según casos concretos. No ha faltado, por ejemplo, en la práctica que ciertas afirmaciones ofensivas respecto a una persona por un periodista, respecto a un jugador, si mal no estoy, o un director técnico, no me acuerdo bien, por un periodista, no han sido consideradas
un atentado contra el derecho al honor, por cómo existen ciertos usos, ¿no? Ciertas formas en las cuales uno se expresa en ciertos ámbitos. Entonces, es un derecho que termina siendo también relativo y en cierto modo tiene que interpretarse de manera flexible, ¿no? Según los contextos. Se discute también, nosotros hemos visto de manera muy simple las personas colectivas. Las personas colectivas tendrán honor, muchas veces se ha establecido por la doctrina que sí, ¿no? Es decir, empresas, asociaciones tienen también cierto prestigio, pero yo creo que estas tendrían simplemente un honor objetivo y no así un honor subjetivo, tal vez. ¿Por qué? Porque son varias personas. Entonces son aspectos que tal vez ustedes tendrán que analizar en un futuro, en tesis de investigación, etcétera, o en artículos académicos. Entonces, nuestro Código Civil establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a que sea respetado su buen nombre. La protección al honor se efectúa por este código y las demás leyes pertinentes. Como habíamos manifestado, los derechos de la personalidad tienen una importante protección en el derecho penal. Y así nosotros podemos ver los delitos de calumnias, injurias y delito de difamación. El delito de difamación, por ejemplo, es un atentado contra el honor objetivo, porque una persona divulga ciertos aspectos sobre otra, ¿no? Que esta persona había sido sumamente irresponsable, no me cumple mi deuda, por ejemplo, ¿no? Y va divulgando a todo el vecindario que te conoce, entonces atenta contra tu honor objetivo. Por ejemplo, tenemos además el delito, ese sería un delito de difamación, ¿no? El delito de calumnias es cuando se va a materializar cuando una persona acuse a otra, no acuse como tal, sino, sí, bueno, acuse a otra de la comisión de ciertos delitos, por más que fuera cierto, ¿no? Entonces, atentando contra su honor objetivo también. Y el honor subjetivo se va a proteger mediante el delito de injurias, ¿no? Que cuando una persona daña a otra en su dignidad propia. Espero que se haya comprendido entonces esta distinción, por lo cual vamos a continuar. Los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen siempre están, al menos en los casos concretos, trabajando o materializándose o evidenciándose en conjunto, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, la intimidad se ve vulnerada junto al honor, ¿no? Es decir, hay ciertos datos que nosotros, de nuestra esfera personal, que no deberían divulgarse a otros, pero que al divulgarse atentan contra nuestro honor, por ejemplo. O el momento en que nuestra imagen, nuestra efigie, ¿cómo diríamos? Nuestro rostro es difundido bajo ciertas expresiones, termina siendo también un atentado, ¿no? Contra el honor. Hoy en día esto toma mucha importancia y deberían tomarle mucha atención. ¿Por qué? Porque las redes sociales están en un boom, ¿no? Es decir, y ustedes pueden ver constantemente ciertas expresiones que pueden atentar contra el honor de las personas, también contra su intimidad y también contra su imagen, como vamos a ver en un momento, al momento de referirnos a qué se refiere cada uno de estos derechos. El derecho a la intimidad implica que nadie puede interferir en la vida íntima de una persona, como tampoco divulgarla, a menos que ella lo consienta o la ley lo autorice. ¿Me entienden aquello? Nos dice Albaladejo lo siguiente: consiste en el poder concedido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma parte de su círculo íntimo, personal y familiar, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado, ¿no? Entonces, las personas tienen la facultad de que ciertas personas se enteren de algunos aspectos de su vida y otras no. Entonces, y también la intimidad protegerá pues nuestro entorno familiar inclusive. El daño a este, como cualquier derecho de la personalidad, comprende además el daño moral que pudiera generarse, ¿no? Y el daño moral es difícil de medir, entonces el juez determinará según su prudente criterio. Su protección se encuentra prevista en el Código Penal, en los artículos 301 y 302, en los cuales se establecen penas para aquellas personas que interfieran en comunicaciones privadas, por ejemplo, ¿no? Así como en nuestro Código Civil,
que establece en su artículo 18 que nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona, por lo que se tendrá en cuenta la condición de ella. Se salvan los casos previstos por ley. Muchas veces entonces el derecho a la intimidad tendrá mayor trascendencia cuando estemos ante una persona pública, como vamos. ¿Por qué? Porque una persona pública está expuesta ¿a qué? A que los medios de comunicación constantemente estén al asedio, ¿no? En España y en otros países se han dado casos, por ejemplo, en los cuales se ha debatido sobre cuál es el alcance de la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa puede divulgar la vida íntima de las personas, es decir, por más famosas que sean, y al final varios tribunales han establecido que la intimidad termina siendo más fuerte que la calidad pública de las personas y el derecho que tiene la prensa a difundir cierta información, ¿no? Entonces, a tomar también en cuenta estos aspectos, porque nosotros estamos en un mundo de divulgación, ¿no? de la vida de las personas, y esto de un rato a otro se viraliza mediante las redes sociales, al menos. Tenemos además, dentro de estos derechos sobre la esfera espiritual, el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones y papeles privados. El derecho a la intimidad desprende este derecho, ¿no? A que ninguna persona pueda intervenir nuestra correspondencia, e inclusive lo que ustedes siempre cuidan, sus celulares, ¿no? Ustedes cuidarán, supongo, de sus parejas, de sus papás, sus celulares para que ni toquen siquiera, ¿no? Entonces, están en todo su derecho. ¿Por qué? Porque hay una inviolabilidad de comunicaciones y papeles privados. Entonces, incluso aquel que dice que no, ¿no? Aquella persona que diga que no, tiene pues un ámbito de privacidad, por más de que no haga cosas malas, no sé, o de que considere malas ni nada por el estilo, ¿no? Se encuentra previsto en nuestra Constitución Política del Estado, que establece lo siguiente: las comunicaciones, la correspondencia epistolar y otros papeles privados son inviolables y no pueden ser ocupados sino en los casos previstos por las leyes y con orden de autoridad competente. Entonces, la autoridad competente termina siendo también una autoridad jurisdiccional. No surten ningún efecto legal, es decir, no podrían ser presentados como pruebas siquiera las cartas u otros papeles privados que han sido violados o sustraídos, ni las grabaciones clandestinas. Esto también comprende entonces grabaciones clandestinas de conversaciones o comunicaciones privadas. Está protegido además por los artículos 300 y 301 del Código Penal. Y por último, la Ley de Telecomunicaciones establece la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones. Es decir, las mismas empresas tienen el deber de proteger aquellos contenidos de nuestras comunicaciones, ¿no? En el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación deben garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, al igual que la protección de datos personales y la intimidad de usuarias y usuarios, salvo los contemplados en guías telefónicas, facturas y otros establecidos por norma, ¿no? Entonces, el derecho a la intimidad comprende también que no se puedan vulnerar nuestras comunicaciones. Tenemos además ciertos derechos, bueno, dentro de los derechos a la esfera espiritual, el derecho a la imagen, ¿no? La doctrina universal y el derecho comparado revelan que hay dos tendencias respecto a este derecho. Una tendencia nos dice que el derecho existe plenamente, ¿no? Es decir, uno tendría que autorizar si su imagen puede ser o no difundida. Y esto se lo evidencia, por ejemplo, en el Código Civil peruano. Pero hay otra tendencia, que es la que sigue nuestro Código Civil boliviano, que nos dice que ese derecho no existe mientras no se aproveche la imagen de la persona. Y otros, solo puede reclamar, la persona solo podría reclamar su derecho a la imagen si es que se perjudica su prestigio moral, ¿ya? Entonces, nuestro código, siguiendo esta segunda tendencia, nos dice que cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona
lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y en su defecto su cónyuge, descendientes o ascendientes puede pedir, salvo casos justificados por ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo, y esto se comprende también la reproducción de la voz de una persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos derecho a que nuestra imagen no vulnere nuestro honor. Entonces la imagen, si se dan cuenta, en nuestro código está relacionada al derecho al honor. Manuel Albaladejo nos refiere que el derecho a la imagen consiste en la reproducción del aspecto físico de una persona mediante cualquier procedimiento, fotografía, dibujo, pintura, etc. La legislación española, un poco más adelantada que la nuestra, en cuanto a regulación de las excepciones a la vulneración al derecho a la imagen, nos termina estableciendo ciertos límites, ¿no?, a este derecho, que implicando o manifestando que el derecho a la imagen no impide reproducción de imágenes de personas públicas. Las personas públicas entonces pueden ver sus imágenes publicadas. Tampoco la utilización de caricaturas de personas. Cuando se caricaturiza a una persona y se utiliza esto en medios públicos, no atentará contra el derecho a la imagen. Finalmente, la información gráfica cuando la persona resulte accesoria a la misma. Es decir, si tenemos una imagen que se publica y la persona se encuentra de fondo, esto no atentaría contra su derecho a la imagen, ¿no?, cuando la persona termina siendo accesoria en este derecho, en esta imagen. Debido a que ya no tenemos mucho tiempo, bueno, ya no tenemos tiempo, lo último lo dejamos para la siguiente clase, para también ingresar al derecho al nombre, realizar una retroalimentación de estos derechos. Espero que les haya parecido importante, de verdad que es importante esto, y que lo tomen en cuenta en un futuro y desde ahora en adelante, ¿no? Para finalizar entonces nuestra temática sobre los derechos de la personalidad, nosotros vamos a estudiar y vamos a referirnos al derecho moral de autor. Hay un derecho patrimonial de autor, estimados estudiantes. Es decir, cuando uno ha generado una obra del ingenio humano, cuando uno ha generado, qué sé yo, imaginemos Jaime ha escrito un libro o Jorge ha creado una pieza musical, se generan efectos patrimoniales, es decir, uno puede vender ciertos derechos para la reproducción a ciertas disqueras o a ciertas editoriales, ¿verdad? Pero además de ese derecho que tenemos nosotros de carácter patrimonial, nosotros tenemos un derecho de carácter extrapatrimonial, un derecho de la personalidad que implica las aspiraciones que tenemos. ¿Me entienden? Es diferente entonces. A ver, el creador de una obra del espíritu, nos dice nuestro material, novela, tratado científico, invento, tiene un derecho patrimonial sobre la misma, pero también tiene un derecho de naturaleza personal, que implica lo bien que es considerada su obra. ¿Me entienden? Uno tiene sobre su obra aspiraciones, ¿no? Cuando uno es músico y crea un tema musical, uno busca que eso tenga prestigio o tal vez que le guste a la persona que ama. Entonces hay ciertas aspiraciones que tienen un carácter más espiritual que patrimonial. Y a eso se refiere el derecho moral de autor, ¿no? Así como el derecho patrimonial, derecho sobre bien inmaterial, protege los intereses económicos del autor, el derecho moral protege los puramente ideales, ser reconocido como creador de la obra, impedir que otro se arrogue el mérito sobre esa obra como creador, impedir que otro se arrogue, como habíamos dicho, tener la gloria, tener prestigio literario, científico, etc. A veces esto resulta más importante, ¿no?, en los autores. Ha habido poetas, ha habido filósofos que han muerto pobres y después de su muerte recién se han generado réditos sobre su obra para sus herederos, supongo. Entonces, hay ciertas personas que buscan más un prestigio con su obra, ¿no? Ustedes han debido ver eso. Es decir, hay músicos que lo hacen por amor a la música como tal, es decir, por hacerse conocer,
por ganar cierto prestigio, por hacerse reconocer como autores de esa obra, más que por el dinero que se busca. Entonces, a eso se refiere el derecho moral de autor. Es diferente al derecho patrimonial de autor que ustedes van a ver cuando revisen la propiedad intelectual en la materia de bienes. En esta materia nosotros estamos viendo este derecho moral que tiene. Tiene que distinguirse el derecho sobre cada ejemplar, entonces hay que distinguir algunas cosas. Hay un derecho que tiene uno sobre cada ejemplar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un libro de Shakespeare. Vos, Franz, debes tener algún disco de algún grupo, ¿no? Entonces, sobre cada ejemplar hay un derecho propietario, pero no significa que seas dueño de la obra como tal. Hay un derecho sobre la obra abstractamente considerada, es decir, el derecho que puede transferirse se puede transferir al editor, a la disquera. Entonces hay un derecho abstracto ahí de carácter patrimonial. Pero además hay un derecho de la obra, sobre la obra idealmente considerada como un reflejo de la personalidad de su autor, ¿no? El autor plasma en la obra en sí muchas aspiraciones, plasma parte de sí. Entonces, el derecho de autor genera también un derecho de carácter espiritual, un derecho que se ha considerado también derecho de la personalidad, que es este derecho moral de autor. Espero que se haya comprendido esta diferencia y con esto hemos terminado el tema de los derechos de la personalidad, pero refiriéndonos a sus características y catálogo. Además, dentro de estos derechos sobre la esfera espiritual está el derecho al nombre. Vamos a ver todavía algunos derechos de la personalidad, pero los vamos a analizar por su importancia de manera aislada, ¿no? Es decir, el derecho al nombre y también el tema del domicilio, que son atributos de la personalidad. Algunos también han considerado que el estado civil termina siendo un atributo de la personalidad, ¿no? El ser casado, el ser soltero, viudo, divorciado, etc. Entonces, eso ya lo vamos a ver en un momento más. Espero que se haya comprendido todo.